La clasificación de los mundos mortales era una broma hasta que los humanos sobrevivieron a su paraíso. El Dr. Alan Carter, planetario, se encontraba frente a la gran mesa semicircular donde 7 representantes alienígenas del Consejo Galáctico lo observaban. La sala estaba fría, con techos altos y una luz azul que hacía que todos parecieran estar un poco enfermos. Alan intentó no inquietarse mientras esperaba a que los miembros del consejo terminaran de leer su informe. «Esto es una tontería», dijo Seonar. Finalmente, el alienígena alto y delgado tenía la piel gris que parecía arcilla seca. Sus 4 ojos parpadeaban en diferentes momentos, lo que le dificultaba a Alan saber dónde mirar al hablarle. La Tierra no podía ser solo un planeta de clase 8. Los datos muestran claramente condiciones de clase 12. Alan respiró hondo. Esperaba resistencia. Los humanos solo habían formado parte de la comunidad galáctica durante 15 años. En ese tiempo, se habían ganado la reputación de ser criaturas extrañas de un mundo mortal que debería haberlos matado hace mucho tiempo. Con todo respeto, miembro del Consejo Cesnar, el sistema de clasificación se creó sin intervención humana. No tiene en cuenta cómo evolucionamos para adaptarnos a las condiciones de la Tierra, dijo Alan, señalando la pantalla holográfica que mostraba los variados ecosistemas de la Tierra. Lo que ustedes llaman niveles letales de radiación solar, nosotros lo llamamos un buen día de playa. La capitana Susan Morris se encontraba ligeramente detrás de Allen. Como comandante de la nave de exploración Geraisen, había visto de primera mano cómo reaccionaban otras especies a la Tierra. La mayoría de los visitantes necesitaban trajes especiales solo para caminar al aire libre. El Dr. Carter tiene razón, dijo Susan, dando un paso al frente. El mes pasado, un diplomático moriviano casi muere porque se quitó el equipo de protección para sentir nuestra lluvia. Para él, el agua que caía del cielo era veneno. Para nosotros, es como regamos nuestros jardines, susurraron los miembros del consejo entre sí. Un extraterrestre bajo y rechoncho, de piel morada y 6 brazos, levantó una mano. Aunque lo que dice sobre las condiciones naturales sea cierto, su planeta tiene depredadores peligrosos, dijo. Grandes felinos que pueden desgarrar la carne, pequeños insectos que propagan enfermedades, organismos microscópicos que matan a millones de personas a lo largo de su historia. Alan asintió. Sí, miembro del Consejo vine. La Tierra tiene peligros, pero también los tiene cualquier mundo habitable. La diferencia es que los humanos nos hemos adaptado a ellos. Nuestro sistema inmunitario combate la mayoría de las enfermedades. Hemos aprendido a evitar a los depredadores o a defendernos de ellos. Cesnar emitió un sonido como el de piedras rechinando. Alan lo reconoció como una risa, aunque no había humor en ella. Quizás deberíamos poner a prueba tus teorías, Dr. Carter, dijo Sexar. El Consejo ha descubierto recientemente un planeta llamado Edén 9. Todas las especies que lo han visitado lo consideran perfecto. Temperatura ideal, sin fauna peligrosa, comida abundante, un paraíso. Alan frunció el ceño. En su experiencia, nada era perfecto. ¿Qué sugieres?, preguntó Susan con voz cautelosa y mesurada. Un experimento sencillo, respondió Cesnar. Si los humanos realmente son tan adaptables como afirmas, envía un equipo a Edén 9 para un ciclo estándar. Si sobreviven y prosperan como predice, reconsideraremos la clasificación de la Tierra. Los demás miembros del consejo asintieron. Alan miró a Susan, quien asintió levemente. Aceptamos tu desafío, dijo Alan. 3 semanas después, el horizonte se acercaba a Edén 9. Desde la órbita, el planeta parecía una joya con vastos océanos de un azul intenso y masas de tierra cubiertas de vegetación púrpura. Alan estaba en el puente con Susan. Ambos observaban la pantalla principal con una mezcla de emoción y cautela. Los escáneres muestran una atmósfera respirable, temperaturas moderadas y abundante vegetación, informó el oficial Daniel Wright desde su puesto de seguridad.
No hay señales de grandes depredadores ni patrones climáticos peligrosos. Parece demasiado bueno para ser verdad, dijo Susan en voz baja para que solo Alan pudiera oírla. Justo lo que estaba pensando, respondió Alan. El consejo espera que fracasemos. Quieren demostrar que los humanos necesitan su peligroso mundo natal para sobrevivir, dijo Susan con una sonrisa. Entonces, demostrémosles que se equivocan. El equipo de aterrizaje estaba formado por 5 personas. El doctor Alan Carter, la capitana Susan Morris, la teniente Laura Hayes, especializada en botánica, el ingeniero jefe Paul Rodríguez y la doctora Natalie Kim, su oficial médica. Se sentaron en un valle rodeado de lagos cristalinos y bosques de altos árboles morados. Al salir de la nave, los recibió un aire cálido y agradable con olor a canela. La gravedad era ligeramente inferior a la de la Tierra, lo que hacía que caminar se sintiera casi como flotar. ¡Qué hermoso!, dijo Laura, mientras recogía muestras de plantas. Estas frutas parecen comestibles a juzgar por los primeros escaneos. Alto contenido de azúcar, sin toxinas evidentes. Paul montó su campamento base, desplegando los módulos de hábitat y colocando conjuntos de sensores alrededor del perímetro. Los patrones climáticos son estables, sin tormentas en el horizonte sur, los sistemas eléctricos funcionan a niveles óptimos. La doctora Kim pasó su escáner médico a cada miembro del equipo. Los signos vitales de todos están perfectos. Los niveles de oxígeno en el aire son, de hecho, mejores que los de la Tierra. No había reacciones alérgicas al polen local. No podríamos haber pedido mejores condiciones. Pero Alan no estaba convencido. Caminó un poco desde el campamento, estudiando el entorno con atención. Algo andaba mal, aunque no podía identificar qué. El planeta era demasiado perfecto, demasiado acogedor. En su experiencia, los ecosistemas tenían asperezas, desafíos, competencia por los recursos. ¿Encontrar algo preocupante?, preguntó Susan, uniéndose a él. Todavía no, admitió Alan. Pero mira estas plantas. Sin espinas, sin mecanismos defensivos. Todos los ecosistemas que he estudiado tienen alguna forma de selección natural, alguna competencia. Este lugar parece haber sido diseñado para ser hospitalario. Susan asintió. Sigue buscando. El consejo no habría lanzado este desafío si no esperara que fracasáramos de alguna manera. Al ponerse el sol, proyectando una brillante luz naranja y rosa sobre el valle, el equipo se reunió para su primera comida en Edén 9. Comieron alimentos de sus provisiones en lugar de fuentes locales, a pesar de las garantías de Laura de que la fruta que encontró era segura. El primer informe sale mañana, dijo Susan. Seamos minuciosos pero cautelosos con lo que compartimos con el consejo. Esa noche, mientras otros dormían, Alan permanecía despierto, observando las estrellas, desconocidas a través de la cúpula transparente del hábitat. El planeta perfecto lo inquietaba. La Tierra había enseñado a los humanos a desconfiar de las cosas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Bajo la belleza de su mundo natal acechaban innumerables peligros que habían moldeado a la humanidad durante miles de años. ¿Qué peligros podrían estar ocultos bajo la superficie perfecta de Edén 9? ¿Y estaban los humanos preparados para enfrentarlos? La clasificación de mundo mortal era una broma hasta que los humanos sobrevivieron a su planeta paradisíaco. La primera semana en Edén 9 transcurrió sin incidentes. El equipo humano estableció una rutina, ampliando su exploración cada día mientras documentaba cuidadosamente todo lo que encontraba. La teniente Laura Hayes creó un jardín de plantas locales cerca de su campamento base, cultivando frutas y verduras moradas que, según sus pruebas, eran seguras para comer. Estas frutas tienen un perfil nutricional asombroso, les dijo Laura a los demás. Durante la cena del 8º día, levantó una fruta redonda morada del tamaño de una manzana. Tenían más proteínas que la carne de res, vitaminas para las que aún no tenemos nombre, y sabían a pastel de arándanos.
El equipo había comenzado a suplementar su tierra. Raciones con comida local hace 3 días. Hasta el momento, nadie había experimentado efectos negativos, si es que había alguno. La doctora Natalie Kim notó que todos parecían más sanos. Su piel brillaba, los dolores y molestias menores habían desaparecido, y todos reportaron dormir mejor que en años. Al consejo no le va a gustar esto, dijo Susan, mordiendo una de las frutas moradas. El jugo le corrió por la barbilla y se lo secó con el dorso de la mano. Se suponía que debíamos luchar aquí, no prosperar. Alan asintió, pero permaneció en silencio. A pesar del aparente paraíso que habían encontrado, su inquietud era cada vez mayor. Cada noche revisaba los datos recopilados, buscando patrones que pudieran explicar por qué un mundo tan perfecto no había sido colonizado ya. En la mañana del 10º día, Paul Rodríguez se acercó a Alan con un bloc de datos. El ingeniero jefe parecía preocupado. He estado monitoreando la presión atmosférica, dijo Paul, mostrándole a Alan una gráfica. Está subiendo. No mucho, solo unos pocos milibares al día, pero la tendencia es clara. Alan estudió la gráfica. Podría ser una variación estacional. ¿Qué hay de la temperatura? Esa es la cuestión, dijo Paul. La temperatura es estable. También la humedad. Solo cambia la presión. Alan frunció el ceño. Sigue monitoreándola. Avísame si supera el 5% por encima del valor inicial. Más tarde ese mismo día, la doctora Kim convocó una reunión. Parecía preocupada mientras mostraba sus hallazgos médicos. Todos siguen sanos, empezó, pero estoy notando cambios sutiles en la química de nuestra sangre. Nuestros cuerpos están produciendo más glóbulos rojos, de forma similar a lo que ocurre cuando los humanos se adaptan a las grandes altitudes en la Tierra. El aumento de la presión atmosférica, sugirió Alan. Posiblemente, asintió Kim, pero está sucediendo más rápido que la adaptación normal, casi como si nuestros cuerpos supieran prepararse antes de que los cambios se volvieran significativos. Susan se inclinó hacia adelante. ¿Podría la comida estar afectándonos? ¿Esas frutas que encontró Laura? He hecho todas las pruebas que he podido, dijo Laura a la defensiva. Son seguras. Más que seguras. Son beneficiosas. No digo que sean venenosas, aclaró Susan, pero podrían estar cambiándonos de alguna manera, ayudándonos a adaptarnos. Alan consideró esto, o preparándonos para algo. Esa noche, el oficial Daniel Wright reportó la primera anomalía en sus alrededores. Los lagos, que hasta entonces habían sido cristalinos, habían desarrollado un ligero brillo azul tras la puesta del sol. Microorganismos bioluminiscentes, sugirió Laura cuando se reunieron en la orilla para observar el fenómeno. Debían activarse durante el ciclo nocturno. Alan llevó muestras del agua del lago al laboratorio. Bajo el microscopio, encontró diminutas criaturas como nunca antes había visto. Latían con luz azul, moviéndose en patrones coordinados en lugar de al azar. ¡Qué extraño!, murmuró para sí. Casi parece que se comunican. A la mañana siguiente, Alan se despertó y encontró a Susan ya en el laboratorio, revisando sus hallazgos de la noche anterior. ¿Dormiste?, le preguntó. No mucho, admitió. Tuve sueños muy vívidos. Daniel y Natalie también. Solo Laura y Paul dijeron dormir con normalidad. Alan frunció el ceño. ¿Qué tipo de sueños? Diferente para cada uno. Soñé que nadaba en el lago, pero podía respirar bajo el agua. Daniel soñó que volaba sobre los bosques. Natalie soñó que era una de las plantas con raíces en la tierra. No parecen pesadillas, dijo Alan con cautela. No eran malas, solo intensas. Demasiado reales. Susan se frotó los ojos. Y lo extraño es que me desperté sintiendo que había aprendido algo, pero no recuerdo qué. Al final de la segunda semana, la presión atmosférica había aumentado un 6%. Y todos habían experimentado los vívidos sueños. El agua del lago ahora brillaba azul incluso de día,
y las muestras mostraban que los microorganismos se habían multiplicado. El jardín de Laura crecía a un ritmo vertiginoso. Las plantas alcanzaban la madurez en días en lugar de semanas. Lo que más preocupaba a Alan era el cambio en la fauna. Cuando llegaron, habían documentado pequeñas criaturas inofensivas similares a conejos y pájaros. Ahora, esos animales evitaban el campamento humano y habían aparecido nuevas especies, más grandes y con comportamientos más complejos. Ninguna era amenazante, pero su repentina aparición era desconcertante. Durante su comunicación programada con el Consejo Galáctico, Alan y Susan editaron cuidadosamente lo que compartieron. Informaron que Eden 9 seguía siendo hospitalario y que el equipo gozaba de buena salud. No mencionaron los cambios que habían observado ni su creciente preocupación. ¿Por qué ocultamos información?, preguntó Laura al terminar la transmisión. Este planeta sigue siendo un paraíso comparado con la Tierra. Porque aquí está sucediendo algo que el Consejo ya conoce, respondió Alan. Esperaban estos cambios. Por eso nos retaron a quedarnos un ciclo completo. Susan asintió. Estoy de acuerdo. Están esperando algo específico. Si les contamos todo, podrían encontrar una razón para terminar nuestra misión antes de tiempo. En la mañana del día 18, Paul descubrió que la composición del suelo alrededor de su campamento había cambiado. Minerales que antes estaban presentes en cantidades mínimas ahora abundaban. Metales que deberían haber estado en las profundidades habían salido a la superficie. La doctora Kim les realizó nuevas exploraciones médicas a todos. Sus cuerpos continuaron adaptándose con mayor capacidad pulmonar, mejor función hepática y cambios en sus sistemas digestivos que les permitieron procesar los nutrientes con mayor eficiencia. Estamos cambiando para adaptarnos al planeta, concluyó. O tal vez el planeta está cambiando para adaptarnos a nosotros. No sé qué está sucediendo. Esa noche, mientras el equipo cenaba al aire libre bajo las 2 lunas de Eden 9, a Laura se le cayó el plato de repente. Estaba mirando fijamente una de las plantas de su jardín, que había empezado a mover sus ramas de forma independiente, casi como si fueran extremidades. ¡Qué nuevo!, susurró. Alan se acercó a examinar la planta. Al acercarse, las ramas se extendieron hacia él, no amenazantes, sino con lo que parecía curiosidad. Creo que Alan dijo lentamente que Eden 9 está despertando y nos encuentra interesantes. La clasificación de mundo mortal fue una broma hasta que los humanos sobrevivieron a su planeta paradisíaco al comienzo de la 4ª semana en Eden 9. Ninguno de los humanos podía negar que el planeta estaba cambiando a su alrededor. El apacible paraíso que habían encontrado al principio se estaba transformando en algo más. La presión atmosférica seguía aumentando, ahora un 15% más alta que cuando llegaron. El aire había adquirido un olor dulce que le recordó a Alan a fruta madura. Las oscilaciones de temperatura entre el día y la noche se volvieron más extremas, con días calurosos y noches frías que no habían estado presentes durante sus primeras semanas. El relé de comunicación no funciona correctamente, informó Paul una mañana mientras el equipo se reunía para desayunar. Sus comidas diarias ahora consistían exclusivamente en alimentos locales, ya que sus provisiones terrestres se habían reservado cuidadosamente para emergencias. Puedo enviar actualizaciones básicas de estado al Consejo, pero las transferencias de datos detalladas fallan, frunció Susan. ¿Problema del equipo o interferencia ambiental? Ambos, creo, respondió Paul. Algunos componentes se degradan más rápido de lo debido y la actividad electromagnética en la atmósfera aumenta. La doctora Kim compartió sus últimos hallazgos médicos. Nuestros cuerpos siguen adaptándose. La eficiencia hepática ha aumentado un 40% con respecto a la inicial. La capacidad pulmonar ha aumentado un 30%. Nuestra piel ha desarrollado cambios sutiles en la estructura celular que nos protegen mejor de la radiación solar. ¿Seguimos siendo humanos?, preguntó Laura en voz baja. Al principio, había sido la más entusiasmada con el planeta, pero ahora parecía preocupada.
Las plantas móviles de su jardín habían seguido desarrollando comportamientos inusuales, extendiéndose hacia los humanos cada vez que se acercaban. Sí, seguimos siendo humanos, le aseguró Kim. Nuestros cuerpos están mostrando una capacidad de adaptación notable. Todos los cambios son ajustes beneficiosos al entorno cambiante. Alan había estado analizando muestras de los lagos, que ahora brillaban intensamente en todo momento. Los microorganismos del agua producen compuestos que afectan la química cerebral. Creo que son responsables de nuestros sueños vívidos. También podrían estar mejorando nuestros procesos naturales de adaptación. ¿Es peligroso?, preguntó Daniel. El oficial de seguridad había estado patrullando áreas más amplias alrededor del campamento, reportando comportamientos cada vez más extraños en la fauna silvestre. No son directamente tóxicos, dijo Alan, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero nos están afectando de maneras que aún no comprendo del todo. Los compuestos son similares a los neurotransmisores del cerebro humano, pero más complejos. Esa tarde, azotó la primera gran tormenta. El cielo se oscureció rápidamente a medida que las nubes se formaban de la nada. El viento azotaba el campamento, doblando árboles que parecían inamovibles apenas unos días antes. Los relámpagos crujían en el cielo formando patrones que parecían casi deliberados, como escritura en un idioma desconocido. Los humanos se retiraron a sus módulos de hábitat, que se sacudieron bajo la fuerza del viento. La lluvia caía en gruesas gotas que chisporroteaban al tocar el suelo, dejando pequeños cráteres en la tierra. Esto es lluvia ácida, dijo Paul, mientras revisaba las lecturas de los sensores externos. El nivel de pH también es de 4,2. Es lo suficientemente fuerte como para dañar el equipo, pero no representa un peligro inmediato para nuestras estructuras ni para nosotros, añadió Alan, mirándose el brazo donde la lluvia le había tocado la piel antes de entrar. No había quemaduras, ni siquiera enrojecimiento. Nuestra piel debería ser mucho más sensible al ácido a ese nivel. El doctor Kim le examinó el brazo. Su epidermis se ha engrosado y ha cambiado de composición. Está neutralizando el ácido al contacto. La tormenta rugió durante 6 horas y luego se detuvo tan repentinamente como había comenzado. Cuando el equipo salió de su refugio, encontraron el paisaje alterado. Nuevas formaciones rocosas habían emergido del suelo. Los lagos se habían expandido, conectándose en algunos lugares para formar pequeños ríos. La vegetación púrpura se había vuelto más densa, más alta, con nuevas formas y estructuras. Lo más preocupante fue lo que Daniel descubrió durante su inspección de seguridad: evidencia de visitantes anteriores. Medio enterrados en la tierra recién expuesta yacían piezas de equipo no diseñadas por humanos. Herramientas alienígenas, fragmentos de materiales de refugio, restos de tecnología de al menos 3 especies diferentes. Ellos estuvieron aquí antes que nosotros, dijo Daniel cuando el equipo se reunió para examinar sus hallazgos. Y no se fueron. Alan estudió uno de los artefactos, un dispositivo que parecía una grabadora de datos. Su carcasa exterior se había disuelto parcialmente por los mismos procesos que estaban alterando el paisaje. Creo que entiendo lo que está pasando, dijo lentamente. Eden 9 no es solo un planeta. Es un organismo complejo, o tal vez una colonia de organismos que trabajan juntos. Su ciclo pasa por fases. La fase paradisíaca atrae a los visitantes como las flores a las abejas o como las Venus atrapamoscas a los insectos, añadió Susan con gravedad. Exactamente. Alan asintió. Una vez que los visitantes se establecen, el planeta comienza su siguiente fase. Crea las condiciones ideales para la biología específica de sus visitantes, animándolos a quedarse, a consumir los recursos locales para integrarse con el entorno. ¿Y luego qué?, preguntó Laura, con una voz apenas superior a un susurro. No lo sé con certeza, admitió Alan. Pero, basándonos en estos restos, la fase final no es buena para los visitantes. O mueren o son absorbidos de alguna manera por el ecosistema del planeta.
Esa noche, nadie durmió bien, incluso sin la influencia de los compuestos oníricos de los lagos. Los módulos de hábitat se sentían menos seguros ahora que comprendían a qué se enfrentaban. Afuera, nuevos sonidos llenaban la oscuridad. Movimientos susurrantes, chasquidos y llamadas de criaturas desconocidas, el crujido de las plantas en crecimiento. Por la mañana, Susan convocó una reunión. «Tenemos dos opciones», dijo con voz firme a pesar de las ojeras. «Podemos intentar irnos inmediatamente o podemos continuar la misión. El transbordador podría no funcionar correctamente con los cambios atmosféricos», advirtió Paul. «E incluso si llegamos a la órbita, el horizonte lleva semanas ahí. Sus sistemas también podrían verse comprometidos. Si nos vamos, fracasamos en el desafío del Consejo», señaló Daniel. «La Tierra sigue clasificada como un mundo muerto». «Mejor que no regresar», replicó Laura. La doctora Kim había estado en silencio, revisando datos médicos en su tableta. Ahora levantó la vista. «No creo que el planeta esté intentando matarnos», dijo. Todos se giraron para mirarla. «Las adaptaciones que hacen nuestros cuerpos no son aleatorias», continuó. «Son respuestas perfectamente calibradas a cada cambio ambiental, casi como si el planeta nos estuviera poniendo a prueba». Alan terminó su pensamiento, animándonos a ver cómo respondemos, cómo nos adaptamos. Susan reflexionó sobre esto. El Consejo debió saberlo. Han enviado otras especies aquí antes, y esas especies no pasaron la prueba. Esperaban que nosotros también fracasáramos. Pero no tuvieron en cuenta una cosa, dijo Alan, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. A pesar de la situación, venimos de la Tierra, un planeta que ha estado poniendo a prueba a los humanos de esta manera durante miles de años. Evolucionamos a través de eras glaciales, sequías, inundaciones, pandemias e innumerables cambios ambientales. La adaptación no es solo algo que hacemos. Es quienes somos. Susan asintió. Decisión tomada. Nos quedamos. Completamos la misión. Demostramos al Consejo lo que los humanos de un mundo de muerte realmente pueden hacer. Afuera, el cielo se oscureció de nuevo al acercarse otra tormenta. Pero esta vez, los humanos no se retiraron a su refugio. En cambio, salieron a su encuentro. Rostros vueltos hacia la lluvia ácida. Cuerpos listos para adaptarse a lo que Eden 9 tuviera planeado a continuación. La clasificación de mundo de muerte fue una broma hasta que los humanos sobrevivieron a su paraíso. Planeta 3. Pasaron meses en Eden 9, y el paraíso no era más que un lejano recuerdo. El planeta se había transformado por completo, desde el mundo apacible que habían conocido al principio. Los humanos se habían adaptado con él, volviéndose más fuertes y resilientes con cada nuevo desafío. La presión atmosférica se había estabilizado al doble de la normal en la Tierra. Las temperaturas oscilaban drásticamente entre días abrasadores que alcanzaban los 48 grados centígrados y noches gélidas que llegaban a los menos 10 grados centígrados. La lluvia ácida caía con regularidad y tormentas eléctricas iluminaban el cielo casi todas las noches. Los lagos, que antes eran cristalinos, se habían vuelto de un morado oscuro, llenos de compuestos complejos que matarían a la mayoría de las especies, pero que los humanos ahora bebían sin sufrir daño. Sus cuerpos habían cambiado para procesar las toxinas, descomponiéndolas y utilizándolas como energía. Laura había identificado el mecanismo en sus hígados que permitía esta adaptación. Estaba presente en todos los humanos, pero generalmente latente, un remanente del pasado ancestral de la Tierra, cuando los humanos evolucionaron a través de periodos de estrés ambiental. El refugio del equipo había sido reconstruido 3 veces. Actualmente, vivían en estructuras semienterradas en el suelo, hechas de rocas y material vegetal nativo que Paul, según había descubierto, podía tejerse para formar láminas resistentes y flexibles. El diseño se basaba en antiguos refugios de tierra de duras regiones desérticas, modificados con los conocimientos modernos de ingeniería estructural. Daniel informó una mañana,
mientras el equipo se reunía para planificar su día, que otro grupo de depredadores volaba en círculos al este del campamento. El oficial de seguridad se veía diferente ahora, más delgado, sus movimientos precisos y eficientes. Todos ellos habían cambiado físicamente. Sus músculos eran más densos, su piel más dura, sus sentidos más agudos. La vida silvestre del planeta también había cambiado. Nuevas especies habían emergido de la hibernación o evolucionado rápidamente a partir de criaturas más pequeñas. Grandes depredadores ahora cazaban en los bosques con dientes y garras diseñados para desgarrar materiales duros. Criaturas voladoras con alas correosas y picos afilados se lanzaban del cielo sin previo aviso. Incluso las plantas habían desarrollado mecanismos defensivos. Espinas, aerosoles tóxicos, enredaderas estranguladoras. Ajustaré las defensas del perímetro, dijo Paul. El ingeniero había creado un sistema de alarmas y barreras usando equipo recuperado y materiales nativos. Sus manos, una vez suaves por años de trabajar con tecnología delicada, ahora estaban callosas y fuertes. Susan asintió. Laura, ¿cómo va la nueva cosecha? Laura había abandonado su jardín original hacía tiempo. Ahora cultivaba plantas comestibles en áreas protegidas por todo su territorio. Las plantas eran casi irreconocibles en comparación con los delicados frutos que habían descubierto al principio, pues habían desarrollado cáscaras exteriores duras para proteger su nutritivo interior del nuevo entorno hostil de Edén 9. Listas para cosechar en 2 días, Laura informó que se había convertido en una experta en la rápida evolución de la ecología del planeta, aprendiendo qué cambios eran beneficiosos y cuáles representaban una amenaza. La doctora Kim continuó monitoreando sus cambios físicos. Nuestra regeneración celular ha mejorado de nuevo. Le dijo al grupo, las heridas cicatrizan un 60% más rápido que en la Tierra. Nuestra densidad ósea ha aumentado un 25%. Cabe destacar que la química de nuestro cerebro se ha adaptado para procesar los compuestos de los lagos, utilizándolos para mejorar la función cognitiva en lugar de verse perjudicados por ellos. Alan había estado estudiando registros desde sus primeros días en Edén 9, comparándolos con los datos actuales. El ciclo está casi completo, dijo. Según la rotación planetaria y los patrones orbitales, hemos estado aquí durante aproximadamente 1/3 de un ciclo estándar. La tasa de cambio se está ralentizando, lo que sugiere que el planeta está alcanzando su verdadero estado de estabilidad. Susan consideró esta información. El Consejo nunca esperó que llegáramos tan lejos. Pensaron que huiríamos o moriríamos durante la transición del paraíso al estado actual, como los demás, añadió Daniel, señalando la colección de artefactos alienígenas que habían recuperado a lo largo de los meses. Habían encontrado evidencia de al menos 7 expediciones anteriores, ninguna de las cuales había sobrevivido a la transformación completa del planeta. Porque provenían de mundos apacibles, explicó Alan. Se desarrollaron en condiciones estables y favorables. Carecían de mecanismos naturales de adaptación. Sonó una alarma repentina y Daniel corrió a revisar los sensores del perímetro. Un grupo grande se acerca desde el sur, gritó. No son los depredadores habituales. Algo nuevo. El equipo rápidamente tomó posiciones defensivas. Con el paso de los meses, habían desarrollado estrategias efectivas para lidiar con la fauna de Edén 9. Cada persona tenía responsabilidades específicas y herramientas especializadas fabricadas con materiales locales. Se movían con una coordinación experta, sin desperdiciar movimiento ni energía. Las criaturas que emergieron de la densa vegetación no se parecían a nada que hubieran visto antes. Caminaban sobre 6 patas con articulaciones que se doblaban en múltiples direcciones. Sus cuerpos estaban cubiertos de placas que se movían como armaduras. Lo más preocupante eran sus cabezas, grandes, con múltiples ojos y órganos sensoriales que sugerían una gran inteligencia. Se están coordinando, advirtió Daniel mientras las criaturas se dispersaban en un patrón claramente estratégico, no solo comportamiento de manada,
sino tácticas reales. Por un tenso momento, humanos y alienígenas se observaron mutuamente. Entonces, el líder de las criaturas emitió un sonido, un maullido, una compleja serie de chasquidos y silbidos, y todo el grupo se retiró al bosque. «Están aprendiendo sobre nosotros», dijo Alan en voz baja, estudiando nuestras defensas. «Volverán». Esa noche, la tormenta más violenta que jamás había azotado el planeta. Vientos tan fuertes como para arrancar árboles azotaron su refugio. Los rayos cayeron repetidamente a su alrededor, provocando incendios que fueron extinguidos de inmediato por la lluvia torrencial. El suelo tembló con lo que parecía actividad sísmica. Dentro de su refugio reforzado, los humanos esperaron a que pasara la tormenta, turnándose para monitorear sus instrumentos y reparar los daños. Ninguno mostró miedo. Se habían enfrentado a tormentas peores amenazas, peores condiciones. Cada desafío los había hecho más fuertes, más ingeniosos, más decididos. «Necesitamos contactar al Consejo», dijo Susan mientras se reunían a la mañana siguiente para evaluar los daños y planificar las reparaciones. «El sistema de comunicación funciona al mínimo, pero deberíamos poder enviar una actualización básica». Paul asintió. «Puedo amplificar la señal durante la próxima limpieza atmosférica. Tendremos unos 10 minutos para transmitir». Cuando surgió la oportunidad, Susan envió su mensaje. Fue breve pero claro. Humanos prosperando en Edén 9. Adaptación completa a todos los cambios planetarios. Misión continuando según lo planeado. Se espera la finalización exitosa del ciclo completo. La respuesta del Consejo llegó horas después. Débil y fragmentada. Solo unas pocas palabras fueron claras. Imposible. Ninguna especie ha regresado de inmediato. Comienza una fase peligrosa. Alan rió cuando Susan compartió el mensaje. Todavía no entienden qué somos. Dijo que creen que, como son mundos apacibles, no los prepararon para las dificultades. Nadie podría sobrevivir aquí. ¿Deberíamos considerar regresar?, preguntó Laura. Si comienza una fase aún más peligrosa, Susan miró a cada miembro de su equipo. Habían pasado por tanto juntos, se habían enfrentado a desafíos que habrían destrozado a la mayoría de los humanos, por no hablar de extraterrestres de mundos pacíficos. Pero no solo habían sobrevivido, habían prosperado. «Vinimos aquí para demostrar algo», dijo con firmeza. «No solo para el Consejo, sino para nosotros mismos». Nos quedamos esa noche mientras un nuevo tipo de aurora pintaba el cielo con patrones cambiantes de verde y azul. Los humanos de Edén 9 planeaban lo que el planeta les lanzara a continuación. Ya no eran visitantes ni observadores. Se estaban convirtiendo en parte de este mundo, moldeándolo al igual que éste los moldeaba a ellos. Y en las profundidades de la superficie, el planeta mismo parecía responder a su determinación como si reconociera adversarios dignos o quizás, por fin, compañeros dignos. La clasificación de mundo mortal fue una broma hasta que los humanos sobrevivieron a su planeta paradisíaco. Había pasado un año completo desde que los humanos pisaron Edén 9. Se acercaban las últimas semanas de su desafío, y el planeta les tenía preparada una última sorpresa. Las intensas tormentas y las condiciones extremas de los últimos meses comenzaron a desvanecerse. Las temperaturas se moderaron, volviéndose más estables. La lluvia ácida cesó por completo. Las plantas que habían desarrollado espinas y toxinas feroces comenzaron a producir nuevos brotes sin estas características defensivas. Incluso las criaturas depredadoras se volvieron menos agresivas, retirándose a las profundidades de los bosques y las montañas. «Está volviendo al paraíso», dijo Laura. Dijo mientras examinaba el nuevo crecimiento de las plantas cerca de su campamento. «El ciclo se está completando». Alan asintió. Sus estudios habían confirmado lo que todos sospechaban. Edén 9 tiene un ciclo natural. Comienza como un paraíso, se transforma en un mundo mortal que pone a prueba a los visitantes hasta sus límites, y luego regresa gradualmente al paraíso.
Casi hemos presenciado un ciclo completo. Los humanos observaron esta transformación con sentimientos encontrados. Se habían adaptado a las duras condiciones. Sus cuerpos y mentes cambiaban para afrontar cada desafío. Ahora, a medida que el planeta se suavizaba a su alrededor, casi extrañaban las dificultades que habían superado. La nave del Consejo llegará en 3 días. Susan les recordó durante la reunión matutina que sus sistemas de comunicación se habían restaurado al desvanecerse la interferencia electromagnética, lo que permitió un contacto regular con las autoridades galácticas. Los mensajes del Consejo habían cambiado con el tiempo, de la incredulidad al respeto cauteloso. Ninguna especie había sobrevivido jamás a un ciclo completo en Edén 9. Los humanos serían los primeros. Y este hecho tuvo profundas implicaciones para su posición en la comunidad galáctica. Enviarán un equipo completo de observación. Susan continuó: científicos, diplomáticos, representantes de múltiples especies. Ya no se trata solo de la clasificación de la Tierra. Quieren entender cómo tuvimos éxito donde otros fracasaron. La mañana en que estaba prevista la llegada de la nave del Consejo, los humanos se reunieron fuera de su campamento. Se veían diferentes de cuando habían aterrizado por primera vez en Edén 9. Sus cuerpos eran más delgados, más fuertes, sus movimientos más eficientes. Sus ojos se habían adaptado para ver mejor en condiciones de poca luz. Su piel se había oscurecido ligeramente para protegerse contra la radiación. Incluso su postura había cambiado, más alerta y lista para responder a las amenazas. Pero los mayores cambios eran invisibles. Sus órganos internos se habían adaptado, volviéndose más eficientes. Su sistema inmunológico sus cerebros habían desarrollado nuevas vías para procesar información más rápidamente. Estos cambios no se revertirían cuando abandonaron Edén 9. Se habían mejorado permanentemente durante su año en el mundo de la muerte. La nave del Consejo descendió a través de la atmósfera, mucho más grande que el horizonte que había traído a los humanos a este planeta. Aterrizó en un claro cerca del campamento humano y emergió una delegación de extraterrestres, liderada por Cesnar del Comité de Clasificación Galáctica. Sido nerviosismo. Capitán Morris, dijo, con la misma voz chirriante que ella recordaba de su reunión hace un año. Tú y tu equipo habéis logrado algo sin precedentes. Susan asintió pero no dijo nada, esperando a que continuara. Hemos monitoreado tu progreso lo mejor que pudimos, dijo Sexar. Aunque muchos de tus datos se perdieron durante la fase de transición del planeta, nos gustaría entender cómo sobreviviste. Estaríamos felices de compartir nuestros hallazgos, Susan. Pero primero, creo que teníamos un acuerdo. La clasificación de la Tierra debía ser reconsiderada si we survived one standard cycle on Eden 9. Yes, Cesnar admitted. Took the situation has become more complex. You see, we must now consider the possibility that the Earth's classification was not ignored. The humans exchanged surprised looks. Not ignored, Alan repeated. A smaller alien stepped forward. One of the Purple Six armed scientists they had met at the Council headquarters. Eden 9 is classified as a Class 15 de World at its most extreme phase, she explained. No species has ever survived that phase. The fact that humans not solo sobrevivió pero se adaptó sugiere que la Tierra puede ser más desafiante que nos dimos cuenta. Proponemos reclasificar la Tierra como un mundo de clase 14. Cesnar dijo, esto reconocería la extraordinaria adaptabilidad de los humanos y las presiones evolutivas únicas de su mundo natal. Susan consideró esto. ¿Y cómo afectaría esta reclasificación a la posición de la Tierra en la comunidad galáctica? Cambiaría significativamente, admitió Cesnar. Los humanos serían reconocidos como especialistas en supervivencia y adaptación. Se buscaría su experiencia para misiones peligrosas, exploración de entornos hostiles y respuesta de emergencia a desastres. Su estatus pasaría de ser una curiosidad primitiva a ser un valioso consultor.
La delegación del Consejo pasó los siguientes días estudiando el campamento humano y recopilando datos sobre cómo había sobrevivido el equipo. Examinaron los refugios, las herramientas creadas con materiales locales y las fuentes de alimentos que habían desarrollado. Tomaron lecturas médicas de los humanos y se maravillaron de las adaptaciones que habían realizado sus cuerpos. Lo más impresionante para los extraterrestres fue la resiliencia psicológica humana. Mientras que otras especies se habían rendido a la desesperación cuando Edén 9 se transformó del paraíso en una pesadilla, los humanos abordaron cada nuevo desafío con determinación e incluso humor. Tus cerebros están conectados de manera diferente. Uno de los científicos extraterrestres le dijeron al Dr. Kim, esperas dificultades, te preparas para ellas. Cuando llegan, las ves como un problema que resolver en lugar de una razón para rendirte. Eso es lo que la Tierra nos enseñó, respondió Kim. Nuestro planeta nunca ha sido estable o seguro. Evolucionamos a través de edades de hielo, erupciones volcánicas, impactos de meteoritos, pandemias. Los humanos que pudieron adaptarse sobrevivieron. Los que no pudieron se extinguieron. Somos los descendientes de los sobrevivientes. En su último día en Edén 9, mientras los humanos se preparaban para abordar la nave del Consejo que los llevaría a casa, Alan dio un último paseo por el área que había sido su hogar durante un año. El planeta había regresado casi por completo a su estado paradisíaco. Los lagos estaban claros otra vez, las plantas suaves y acogedor, el aire dulce y templado. Sin embargo, todavía podía haber evidencia de la fase más dura. Cicatrices en los troncos de los árboles, formaciones rocosas creadas por cambios sutiles en el ecosistema que permanecerían hasta que comenzara el siguiente ciclo. Edén 9 los había cambiado, pero ellos también habían cambiado a Edén 9. Su presencia había afectado su ciclo, introduciendo nuevas variables, nuevas posibilidades. Así como la Tierra había dado forma a la humanidad, los humanos ahora habían dejado su huella en otro mundo. Susan se unió a él mientras él contemplaba el valle. ¿Listo para ir a casa?, preguntó ella. Alan asintió. Aunque la Tierra parecerá diferente ahora, más fácil en algunos aspectos. Somos diferentes, respondió Susan. Más fuerte. El Consejo aún no entiende lo que eso significa. Lo harán. Alan dijo que una vez que se dan cuenta de que una especie evolucionó en un mundo muerto adaptado a cambios y desafíos constantes, no se trata solo de sobrevivir en la galaxia. Recién estamos comenzando. Mientras caminaban juntos de regreso al barco, los hijos gemelos de Edén 9 se elevaron sobre el horizonte, bañando el mundo paradisíaco con una luz dorada. En los bosques y lagos que los rodeaban, la vida continuaba su eterno ciclo de adaptación y cambio. Y en un planeta lejano, la Tierra seguía girando, dura y hermosa. El crisol que había convertido a la humanidad en algo que la galaxia nunca había visto antes y que nunca volvería a subestimar.